Bueno, a ver, veremos. Yo creo que desde la próxima semana ustedes pueden dar las conferencias, ¿no? Con los temas que vamos a mandar hacia esta semana. Vamos a sortear hacia el final. Pero mientras tanto, continuamos con las clases. ¿Ya? Ayer habíamos quedado en la que son orígenes y aspectos históricos de la evolución de la ciencia política. Lógicamente, esto va relacionado con lo que es la medicina, ¿no? El origen del hombre, ¿no? Sin paciente, sin el hombre no hay enfermedades. Ayer hemos visto los personajes más importantes, ¿no? Que han marcado un punto en la historia de la medicina y cirugía antigua, moderna, contemporánea, ¿no? Entonces, hasta el siglo XIX todo era oscuro, ¿no? Pero hemos visto también, pues allá ¿cuándo es la Primera Guerra Mundial? En 1914. Segunda Guerra Mundial. 1939, pues han marcado la regla. Había guerra, ¿no? Entonces, ¿qué íbamos a hacer con los heridos? Teníamos que curar los médicos o no. Si ahora hubiera guerra igual, lo mismo haríamos. Pero no estamos acostumbrados. Hay patologías, digamos, que sean más importantes, ¿no? Que una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el manejo del trauma, de los accidentes. Entonces había, o sea, los países le pagaban a sus médicos para mandarles, ¿no? Entonces así nace el manejo del paciente politraumatizado. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces ahora se habla del manejo de control de daño, ¿no? En los pacientes heridos, en los desastres, ¿no? Ahorita, por ejemplo, escuchamos en donde se ha descarrilado un tren, es un desastre. Una guerra es un desastre total, ¿no? Entonces ahí tienen que ir los médicos. Y para eso no puede ir cualquiera. No vamos a mandar a un médico general que no esté capacitado, pues mínimamente ese médico tendrá que conocer el ATLS, ¿no? Del trauma, para ir a, digamos, requisito ATLS, ¿no? Médicos se convocan a los médicos. Requisito para ir a la casa, ¿no? Conocer el manejo del paciente politraumatizado, que es el ATLS, ¿no? Entonces todos nos inscribimos y vamos, ¿no? A manejar a esos pacientes. Hay un manejo del control de daño. Entonces, pacientes politraumatizados, ¿no? Con una o dos lesiones, más de 3 lesiones, entonces tienes que manejar adecuadamente. Porque mucho depende de la primera hora, para nosotros es la primera hora de oro, o la hora dorada para que el paciente pueda sobrevivir. Cuanto mejor manejamos a un paciente politraumatizado, ¿no? En la primera hora hay más posibilidades de que ese paciente pueda vivir. Son los conceptos y los protocolos que hoy en día manejamos en el siglo XXI. Mientras en el siglo X hasta el siglo XIX, entonces las guerras han sido un factor importante para la evolución de la ciencia quirúrgica. Aunque no crean, aunque debe ser penoso no ver que mi hijo vaya a la guerra y muera en la guerra, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo creo que para muchos papás ha de ser también no ha sido fácil aceptar que los hijos vayan a la guerra, ¿no? Entonces, pero, bueno, dices, así ha evolucionado. E incluso la guerra del Chaco ha sido un factor importante para que la medicina tenga un arranque y la cirugía en especial en Bolivia. ¿Cuándo ha sido la guerra del Chaco? A ver, otra vez también, la guerra del Chaco. ¿Ah? 32 a 35. Claro, ¿no? La guerra de 1932 ha sido la guerra del Chaco. Entonces ha sido igual. Para la guerra del Chaco ya había habido nuestros médicos profesionales durante la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, ya habían ido a Europa, ¿no? A capacitarse a algunos de nuestros médicos, como vamos a ver en lo que es la historia de la cirugía, ¿no? Entonces, ayer habíamos llevado en 1982 Kruse hace la primera laparoscopia, es un cirujano alemán. En Alemania nace la cirugía laparoscópica.
Imagínense, la primera penicilina la apareció en 1733, ha tenido que pasar un siglo casi para que, digamos, entre de moda, así en términos sencillos, para el advenimiento de la cirugía laparoscópica, más de 100 años. Si ustedes se dan cuenta, la primera cirugía de vesícula se ha hecho igual en 1880. Y, a ver, en 1995 se ha hecho la primera colecistectomía laparoscópica en Alemania también. William Stuart Hastel, ¿no? En 1853, en 1922, hace el primer tratamiento de cáncer de mama. Entonces, las patologías siempre han existido, las enfermedades, ¿no? No se están descubriendo, lógicamente, las causas por ahí no se ha ido descubriendo, ¿no? Los diferentes factores, ¿no? Han ido mejorándose las técnicas, pero en ese entonces Hastel decía, bueno, hay que operar, la operación de Hastel, de mama, cáncer de mama. Hastel fue el primero, ayer les decía, no adelanta, el primer cirujano, ¿no? A utilizar los guantes de goma, de látex, para evitar que esa herida se infecte después de la cirugía. Hastel ha creado su propia pinza de acero y el día siguiente nosotros manejamos la pinza mosquito, la pinza Hastel. Introdujo el término de la residencia médica para la enseñanza quirúrgica, William Stuart Hastel, en los Estados Unidos. Pero él había ido a Alemania, tenía un colega, Lange Busch, Cardan. Entonces él ya había creado en Alemania, ya había la residencia. Entonces él llevó como una novedad la residencia, ¿no? Lo que hoy en día es la especialidad de su país. William y Charles Mayo crearon la famosa clínica Mayo en los Estados Unidos, ¿no? También ellos han creado su propia instrumento. La tijera Mayo que hoy en día utilizamos, han de conocer la tijera Mayo ustedes en primero o en segundo. No me parece que se hacen comprar sus tijeritos, sus cositas, ¿no? Esa es la tijera Mayo. Ellos ya habían fabricado su propio instrumento, los hermanos Mayo. Entonces ellos hicieron ambos en 1959, pero hoy en día es una de las clínicas más famosas de los Estados Unidos, como realmente la clínica Mayo. Tenemos un médico en la clínica Mayo, forman residentes y fellows, ¿no? Un boliviano, ¿no? Claro, me hubiera gustado que este boliviano estudie en la San Francisco, pero era estudiar en La Paz, en la San Andrés. Es el profesor, ¿no? En los Estados Unidos en la clínica Mayo. Alguna vez llega a los congresos, se reivindican, ¿no? Entonces, se llama el doctor Horacio Asbun, se llama, ¿no? Hace trabajar en la clínica Mayo de los Estados Unidos. Es la clínica nacional. Bueno, el siglo XX marca el desarrollo de la cirugía. Las dos guerras mundiales del año, ya 1919-1939, marca ya en ese entonces pedidos. Yo creo hemorrágicos, no veo, no. Pedidos de bala, de sangre, transfusiones, hasta entonces no se conocían mucho los grupos sanguíneos ni conocían. Se han tenido que hacer estas guerras, han hecho el grupo A, grupo B, grupo C, ¿no? RH positivo, RH. Bueno, entonces las guerras han sido fundamentales, aunque por otro lado no ha tenido su aspecto negativo. En la medicina su aspecto positivo. Entonces aparecen los sanguíneos, ya hemos hablado, ¿no? De su guerra en 1919. Lógicamente decía a partir de 1942 se hace uso sistemático de la penicilina.
accidentalmente, incluso antes de atravesar la presidenta. Bueno, también ya, o sea, no solamente se hace la parotomía, no solamente se hace apendicectomía, no solamente se hace colecistectomía, cirugías básicas, que hoy en día son, digamos, los que más hacemos en cirugía, ¿no? Ya se hacen, ¿no? Cirugías de corazón, ¿no? El primer trasplante de riñón en 1950. Aparece la microcirugía, el primer trasplante de corazón en 1967 en la ciudad de Cabo, en Sudáfrica, se hace la primera, ¿no? Por Berna. Entonces hace la primera, ¿no? ¿Por qué se ha hecho en Sudáfrica? Dirán, por los costos, ¿no? Mano de obra más barata. Entonces en Sudáfrica, Berna hace, ¿no? Y el primer trasplante que se llama Lauer, ¿no? En los Estados Unidos. Entonces, así va evolucionando la medicina, ¿no? Hoy en nuestros días, nosotros practicamos la cirugía basada en la evidencia. Pero gracias a qué? Gracias a la evolución, gracias a él. En el 12 de septiembre de 1985, en Alemania, Erich Müller hace la primera colecistectomía laparoscópica. Les decía, en 1985, esta técnica es relativamente nueva, ¿no? En 1987, en Lyon, Francia, el doctor Philippe Moore hace la primera colecistectomía laparoscópica. Entonces, ¿dónde ha nacido la colecistectomía laparoscópica? En Europa, ¿no? Claro, Francia y Alemania, ¿no? Pioneros de la cirugía laparoscópica. No ha nacido en los Estados Unidos, uno puede pensar que ha nacido en los Estados Unidos. Después de 100 llega, mirad, aquí dice, Du Bois y John desde Estados Unidos, 1986 llega a Estados Unidos la cirugía laparoscópica. Laporte en España, llega a España en 1979. El 15 de octubre de 1985, esto es fundamental. Hablamos nosotros de Europa, de Estados Unidos, ¿no ve? Pero en Sudamérica, que estamos nosotros, ¿no? En Sudamérica podemos mencionar al doctor Albert Klein, a quien he tenido el gusto de conocer. Yo leía en mi libro Albert Klein, quién había sido, ¿no? Experimentó en 1985, ya hacía un experimento. Bueno, el doctor Aldo Klein hace su tesis para graduarse de doctor, ¿no? Él es argentino, Aldo Klein, en la Universidad de La Plata. Hace su tesis de colecistectomía laparoscópica en ovejas, porque de principio ustedes no creen que directamente la colecistectomía, no, han tenido que hacer experimentos pues, en cerdos, ¿no? En animales antes de hacerla. Aldo Klein hace su tesis para titularse de doctor. ¿Qué ha pasado? Le han aplazado. No, usted está loco, doctor Klein. Claro, normalmente siempre pasa eso, ¿no? Piensan que el médico más viejo sabe más que el joven. ¿No ves? Claro. No, Aldo Klein, no, yo quiero ser doctor, bueno, aquí está, se puede sacar a través de un tubo. Aplazado. Y justo tuve la oportunidad de ir a un congreso argentino. No es sonso que yo, estando ahí algo que no debía sacar una fotito, pero venga, doctor, algo trae, no. Hay relatos operatorios, relatos quirúrgicos en esos eventos. Ellos son los congresos argentinos, hacen sus relatos. Y le han hecho un reconocimiento al doctor Aldo Klein. Él más que cirujano es más investigador del doctor Aldo Klein, ¿no? No es como yo capo en la cirugía. Actividades, él más. Entonces hizo un experimento estaba utilizando una sustancia el doctor Aldo Klein para que la vesícula se atrofie y desaparezca y ya no opere en la vesícula. En ese entonces, ahora, ¿en qué ha quedado? Por ahí ha quedado desechado. Pero ese fue, digamos,
les reconocieron al doctor Albert Reymann que dio un paso importante en la cirugía laparoscópica, ¿no? Dijeron, sí, evidentemente usted tenía razón, y nosotros le hemos aplazado en su tesis de doctor, no veo, no, entonces le pidieron disculpas, no evidente. Bueno, así es, ¿no? En medicina nada es absoluto. Entonces, algo creo, por eso he puesto acá. Bueno, ya pasamos a lo que es la mente, no conozco más. Entramos ya a lo que es la... Bueno, Bolivia, ¿no? Claro, tenemos que saber qué ha pasado, cuál ha sido la evolución en Bolivia. Aunque no existe, ese es el problema, ¿no? Los bolivianos, hablo de Bolivia, no estamos muy acostumbrados a escribir. De nada sirve que yo sea un buen cirujano, una eminencia en cirugía, si no tengo documentado todo lo que he hecho. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Bueno, durante la precolonia, durante la colonia, durante la república, bueno, ha sido una evolución también. ¿No? A Sudamérica todo llegaba en una carta. Más bien hay que agradecer que hayan descubierto los españoles el sesgo de Potosí. Eso ha sido fundamental. Han llegado los españoles, que si no vean, a conquistar América, sobre todo Bolivia. Pero en ese entonces, ellos antes no creo que hayan venido así nomás, ¿verdad? Simón Bolívar había venido con su médico también, entonces eso ha sido un factor importante durante la precolonia. Claro, lógicamente que nuestros médicos durante el periodo precolonial, ¿no? Empíricamente sabían, hasta hacer preparaciones sabían, ¿no? Los médicos indígenas tenían sus resultados. Había de poco. Claro, pensaban que las convulsiones, ¿no ven? Los ataques, que estabas loco porque tenías un problema de y por ahí iban a sacar el mal para que te cures, ¿no? Empíricamente pensaban que cuando te daba una convulsión tenías que decir, no, tiene un mal en su cabeza, hay que abrir su cabeza, por ahí va a salir, ya no va a tener las convulsiones, pero cuando está loco, no, hay que abrir el foco. Ya hacían ellos empíricamente, sin conocer anatomía, no, nada sabían. ¿Cómo sabemos esto? Las famosas chulpas, ¿no? El breve caigón, muestran pues esqueletos, cráneos que tenían su cráneo con un agujero en la cabeza, en el cráneo. ¿Qué crees que va a ser así? Por azar del destino. No, pues nuestros médicos indígenas ya les abrían el coco, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? No sabemos. Entonces, es fundamental, ¿no? Conocer la precolonia. Bueno, Garcilaso de la Vega es un investigador español, ¿no? Menciona de cirujanos ya en ese entonces, durante el periodo incaico, ya había cirujanos indígenas. Practicaban sangrías, practicaban amputación. En ese entonces había supuración, quemaduras, todo, pero no me parece. El fuego aparecía igual como el hombre. Tenían que curar, pues ¿cómo crees que te van a curar? Hierbas, cebolla. Hasta hoy en día siguen utilizando la cebolla. Colino siguen utilizando cuando no se necesita alguna en la emergencia en un paciente quemado. Entonces, claro, colino usted, como se ve, harina, ¿no ve? Empíricamente. Y tenían razón, en parte, yo les digo, la cebolla. Tanto ya enseñar a vos en tu casa que vos no debes comer cebolla porque se va a infectar la herida. ¿No veo o no? No te van a enseñar, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ustedes no están en la todavía. Yo, por ejemplo, manejo pacientes en mi consulta, los que los opero, ¿no? Les opero. Bueno, paciente de nivel cultural bajo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué voy a comer, doctor? Lo primero que te pregunto, cuando vos les operas. Cebolla, no voy a comer, no vete, dice. Entonces, tienes que explicar, pero cuando es el nivel cultural demasiado bajo, le tienes que decir que no come. Porque antes manejábamos ese concepto. ¿No? Cebolla no le vas a dar, se va a infectar su herida. ¿No? Ahí van a preguntar a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos. Hoy en día ese concepto se ha modificado, ha cambiado. Hoy en día más bien, y algunas veces los quemados llegan, digamos, a la emergencia cubiertos con extracto de cebolla. Pero había siempre un buen cicatrizante el extracto de cebolla, porque ahora tenemos pomadas en base a extracto de cebolla para que mejoren la cicatrización de las heridas. Entonces, estaban equivocados nuestros indígenas, ¿no? Nuestros campesinos. A él ya no le voy a decir, no coma cebolla, ¿no? Coma, porque va a tener una mejor cicatrización, no va a quedar horrible tu cicatriz, ¿no? Aunque hoy en día las cicatrices también han desaparecido con la cirugía laparoscópica, ¿sí? A través de agujeritos operados. Lindos, todos quieren laparoscópica ahora. Entonces Garcilaso de la Vega ya menciona, ¿no? En sus diferentes estudios que en ese entonces sabía reestructurar agujas de madera, agujas de hueso. También preparación craneana para eliminar lo maligno. Él está loco, yo porque siempre ha habido locos también, ¿no? No veo, no. Ya agujero en su cabeza. ¿Listo? Ya sabían operar de ya sabían hacer la paratomía de este niño. De la paratomía no fijaba. Ya sabían, ahí con este castigo te amputaban. ¿No ven? Ellos practicábamos amasúa, amagel. Amasúa te robó, te cortaban la mano para haberte robado, ¿o no? ¿Eso que se llama? Amputación, no veo, no. Claro. Listo, así de fácil. ¿No ven? Entonces ya sabían, ya amputaron, ya sabían. Como castigo, ya ahora se había un trauma, ¿no ven? Igual. Uso del alcohol ellos utilizaban en ese entonces. Era sin anestesia en vivo. El alcohol que te va a quedar anestesia, te va. Aunque ya en ese entonces ellos ya utilizaban hierbas, cenizas masticadas, la coca masticada, claro, las cocas pensaban que no había un alcaloide, no veo, no. De la coca que se saca, pues, silocaína, no veo, no. Claro, antes sacaban la silocaína para hacer anestesia local. El famoso chamico ya utilizaban eso, plantas, ¿no? Alcaloides. Entonces, ¿no? Yo estaba volando, ¿no? Como te metes un jale de marihuana o de cocaína. Listo, pues ya. Alguna vez nosotros, ¿quiénes conocen la parte del norte, Potosí o Curí? ¿Quién conoce Curí? Está por los lados de Saber o por ahí. Bueno, resulta que una vez me mandan a trabajar ahí. 3 de mayo es la fiesta de la cruz, del Tinco. Famoso Tinco está por ahí. Macha, por todo eso, ¿no ve? Ahora todas las fiestas de Guadalupe vamos bailando Tinco aquí. ¿Alguien ha bailado Tinco? No ve aquí. ¿Ah? No sabe, entonces no bailan, no estudian, no toman nada. Ya, bueno, eso es positivo. ¿No veo? ¿No ve? Van a ser excelentes profesionales, excelentes estudiantes, no se van a aplazar. Porque aquellos que bailan, toman, la discoteca, todo eso no es tuyo.
Entonces, si aquí no hay ni uno bailarín. Entonces resulta que todos los campesinos salen de todas las comunidades a bailar el tinco. Ese es el tinco original, no es lo que ahora se disfraza. Por talento están bailando el tinco que se llama. Hay un grupo. Atipa. Atipa. Nada. El original está en marcha ahí por ocurrir. Sacudiéndose ahí. El problema es que vienen ellos, entran a la comunidad, a la misa, bailan con sus hula-hulas y empiezan a consumir el alcohol puro. ¿No? Se emborrachan ya. Bueno, ahora nos peleamos a matar. Si muere uno va a haber buena cosecha. ¿Listo? Y en el hospital llenito, vos doctor, a las cosas en vivo que está suturando sin anestesia. Eso hacían los indígenas. ¿Qué le vas a estar poniendo esta anestesia? Venga, suture, venga, póngale 2 puntos. Y ve cómo sea práctica esta técnica. Listo, ya está suturado, listo, ya está despierto. Y lo honrado, todavía estaba suturado el campesino. ¿No? Una vez me pasó, justo llegué en esas fechas y a esa población de Tocuri. Tenía un hospital de los, donde yo ahorita para aquí. No se utilizaban ellos. ¿No? Bueno, durante la colonia, y así ha ido evolucionando, se funda la Villa de la Plata, ¿no? Por eso, fue en 1929 de octubre se funda. ¿No? ¿Quién ha fundado, sabes? A ver, ¿quién es el superior? ¿Qué es? ¿Ah? De Padilla, de Manolo de Chiquisaca, que ha fundado la Villa de la Plata. ¿De dónde es? Para que interese. ¿Quién es el Montomense? El Montomense, mi tío, dice. ¿Qué tío es? Nada. Pedro la nació en este campo de donde fundaron la Villa de la Plata, en la Recoleta, no de los norte. Entonces, bueno, si se ha fundado una ciudad también necesitaba hospitales, de hecho ya traían, ya conocían. No solamente los han conquistado los españoles, también no van a conquistar todos. Guerrero, pues no, entonces ya sabía, bueno, necesitamos un hospital. Francisco Lerner, el primer médico de la ciudad de La Plata. De principio, incluso estos eran, ¿no? Los primeros cirujanos han sido barberos, igual que en otros países. ¿No? En 1556 se inicia a construir el hospital a cargo de Juan Ramos y Pedro Gómez, el Hospital Santa Cruz de construcción del Hospital Santa Bárbara. En ese entonces, el hospital no se llamaba Santa Bárbara, se llamaba Santa Bárbara. Concluido el 7 de marzo de 1559. Imagínense cuántos años tiene el Hospital Santa Bárbara de Pico. Si en 1559. ¿Qué más antiguo? La Biblia. No, seguimos en nuestro Hospital Santa Bárbara. Toda una historia del Hospital Santa Bárbara. Yo ahí he hecho mi internado. Y así paralelamente también, ¿no? Nacen los hospitales en Potosí, ¿no? Siglo XVII, cirujano barbero, ¿no? O sea, el Archivo Nacional de Bolivia. Nosotros tenemos acá, no sé si conocen el Archivo Nacional de Bolivia, que está en la calle Dalenes, está el Archivo Nacional de Bolivia. Ahí cuentan la historia, no lo estoy contando yo. Entonces, gracias. Bolivia, Ciudad de La Plata, 1602, tomo 21, por 289, el barbero Diego Cáceres desempeñó su arte en el Hospital Real de Santa Bárbara. Él era barbero, no era en ese entonces un profesional, como ahora. ¿No? Entonces, igual era barbero.
fue entendido de la vida inmediata de Potosí, entre 1585 y 1590 menciona a don Fernando de Tos y Portugal, conde, gobernador y capitán de los reyes de las provincias de Arte, pero que nombra a Fernando Noguera de Carvajal como segundo examinador del Hospital de Indios de Potosí. ¿Quién es Potosí, no? ¿Cuál es el Hospital de Indios? ¿Quién más es de Potosí? No hay. Ya no vive en Potosí. Ambos están en el estado de Potosí. El Hospital para Jamón, antes se llamaba el Hospital de Indios. Los españoles tenían sus propios clínicos, pero para la gente, ¿no? Que vivía en Potosí, ¿no? Era, y después recién, quien ha sido Daniel Bracamonte, ha sido un excelente cirujano, Daniel Bracamonte, por eso, en honor a él, lleva el nombre de Daniel Bracamonte, el Hospital de Potosí. El Archivo Nacional de Bolivia, en 1935, número 10, figura la solicitud del cirujano del Hospital Real de Santa Bárbara, del bachiller Francisco Javier de Mosquera, alumno del Real Seminario de Ciencia de Cádiz, España, titulado después de 4 años de estudio, práctica de ciencia, el cargo del consejero del departamento del Hospital. Recién entonces, ya evolución va mejorando la cirugía, ¿no? Porque este año ya estudiar a España, ¿no? A capacitarse en España para ser cirujano. Entonces ya vuelve a figurar, ¿no? Durante la época de la colonia. Durante la República, 1800, es lo más importante de la República, ha marcado un hito importante para nosotros. 1825 llega el doctor Miguel Antonio Luna como cirujano del Ejército del Libertador Simón Bolívar. Conjuntamente, entonces este va enseñando a uno todos sus conocimientos a los cirujanos. A finales del siglo XIX la cirugía avanzó un poco. Bueno, también Bracamonte, ¿a quién se debe? Por eso también, ¿no? Potosí. Manuel Asensio Cuellar Padre y otros alcanzaron el nombre del país, principalmente estos dos en Potosí, ¿no? Es importante que conozcan los potosinos. En ese entonces el conocimiento de la microbiología, la ciencia y la anticesia llegaron tarde a Bolivia. Entonces, todavía, como siempre, si ahorita sale un libro, digamos, en inglés va a tardar ese libro en llegar a 5 años, no en español. Lógicamente, ahora con todo lo que tenemos, la tecnología puede ir más rápido. Imagínense cuánto tenían que viajar los médicos bolivianos a Europa, a Alemania, a España. Y aquí tendrían que haber ido a Arica, tomar el tren de Antofagasta, hay un parto, no sé cuántos días a viajar hasta España, ¿no ves? Claro. No, ni a la Argentina podemos llegar a estudiar. En serio, pues, no, en Bolivia no es mi especialidad. Entonces, Manuel Cuellar, hijo de Manuel Cuellar, padre, ¿no? Fue el precursor de la cirugía. Este ya era boliviano, ¿no? Por otro español. Cirugía moderna en Bolivia. Ahora esto nunca ha ido a España, a Europa, profesionalizar. Hablamos de Sucre, Claudio Sanguínez, ¿no? Incluso no era técnico quirúrgico en el Hospital Santa Bárbara. Ya hablaba de las laparotomías, de abrir el abdomen para tirar enfermedades. Se caracterizaba por su sensibilidad, como Claudio Sanguínez. En el siglo XIX y XX, Sucre y La Paz marca el mayor éxito de la cirugía en Bolivia. El doctor Carlos Aguilar, que necesita radicar en La Paz, y el doctor Gastón Cornejo, radicar en Cochabamba, son los precursores de la cirugía en Bolivia a partir del siglo XX. ¿No?
El doctor Aguilar Peñasip, aquí en estudiamos como se llama el sitio, hacía ¿no? los cursos para cirugía laparoscópica. Iban muchos bolivianos a capacitarse porque los médicos antiguos no nacieron con esa carrera. Pero lógicamente ahora ha evolucionado a pasos gigantescos, ¿no? En ese entonces no había ni equipos de cirugía laparoscópica. Estoy hablando de 1980. En 1928 relata el médico historiador doctor Alfredo Pablo Guerra su ingreso a la facultad de medicina de la cirujana del doctor Antonio Cárdenas, doctor de los pacientes de la facultad de neurología, y ganó durante la Primera Guerra Mundial. Ejercieron ambos hasta 1932, en que se declara la guerra entre Bolivia y Perú, la guerra del Chaco, donde se han tenido que formar equipos, pues, ¿no? Claro, porque no solamente así van a ir, no es el equipo. Sí. Bueno, entonces, a partir de eso, desde 1932, avanza más rápidamente la cirugía de la medicina también. Claro, y se dan cuenta que las guerras han sido un factor importante en el avance de la ciencia misma. Bueno, si no conocemos ambos, o sea, por eso existe, no hay mucha historia de lo que es Sudamérica y esas cosas. Pero bueno, sería grave que no sepamos qué es lo que se ha hecho en Sucre, ¿no? Qué es la historia. ¿No? Una facultad con tanto prestigio, con tantos años, ¿no? No se olviden que la universidad, que la facultad de medicina es una de las primeras universidades, sería la Universidad de San Francisco Javier, es una de las primeras universidades conjuntamente ya a San Marcos de Perú y la Universidad de Córdoba. Son las tres universidades que primero se han fundado. Entonces, ¿qué dicen de Sucre? Que el doctor Gerardo Pareja dio prestigio a la especialidad junto con el doctor Anastasio Paravicini Carminones entre 1892 y 1997. Él se graduó. Antes de medicina a 10 años, ¿no? Pero te daban el título de doctor. El médico general sabía operar apéndice, vesícula, todo sabía operar el médico general. Hasta cesáreas ya sabía hacer. En los 10 años nada aprendía, ¿no? 10 años de estudio. Hoy en día nuestros nuevos profesionales no saben aprender ni un par. En serio, yo veo ¿no? médicos nuevos, ahí trabajan a las puertas, ¿qué tal? No, tenemos que ser serios. Entonces, claro, ni siquiera saben la extracción de una uña, una unisectomía. Entonces hay que trabajar, hay que apuntar a eso con nuestros nuevos profesionales, ¿no? Bueno, el doctor Gerardo Pareja y el doctor Paravicini, premios Córdoba de los años. ¿Por qué? Porque han ido a la guerra del Chaco, organizaron las brigadas sanitarias, por eso que les han reconocido el grado de coronel, ¿no? Están desarrollando su función en el Hospital Santa Bárbara, jefe de cirugía, director y después de campo rector. Imagínense, antes había pocos médicos, todo hacían esto, ¿no? Trabajaban en todos los hospitales. Antes la facultad de medicina, por eso tampoco había muchas caseras. Hasta cuando yo llegué a la facultad de medicina, nuestros rectores todavía eran los médicos. Me acuerdo del doctor, era mi profesor, que se llama el doctor Zamora, me acuerdo, ¿no?
Entonces, antes eran los sectores de la universidad, puro médico, ¿no? ¿Ya? Y trabajaban en todos los hospitales, también menciona al doctor Ronaldo de un comparativo, ¿no? Pasaba la red del Chaco, el doctor José Mustafa Lozano nació en Sucre, el 1 de agosto de 1909, doctor en medicina. Todos estos eran doctores, se graduaron en 1941. Era profesor de histología, en biología, cirujano del Servicio Médico de la Caja Nacional, concluyó a la red del Chaco, falleció en 1986. Destacó por su doctorado, la mayoría, ¿no? Bueno, Ricardo Baje nació en Sucre, en 1906, médico cirujano, profesor de anatomía y química quirúrgica, médico cirujano del Hospital Central, decano de la medicina, falleció en Sucre en 1998. El doctor Benigno Malta García nació en Sucre, 11 de noviembre de 1911, se tituló en 1940 como médico cirujano, profesor de anatomía química quirúrgica y patología quirúrgica, decano de la Facultad de Medicina y vicedirector del presidente del Instituto Médico Sucre. Asistió a la campaña del Chaco y recibió la medalla de guerra y estrella de hierro. Le fue otorgada la Orden Nacional de Salud y el grado de gran oficial en 1973, falleció en Sucre en 1990. Este Benigno Balda, hoy en día sí, yo creo que son de esa familia de los Baldas, muchos Baldas. Hasta ahora sí de bonito Balda. No sé si ha sido pariente de tantos años. Es fundamental destacar, aquí es el Instituto Médico Sucre. ¿Quién conoce el Instituto Médico Sucre de ustedes? Nadie. ¿No? El Instituto Médico ha jugado un rol importante en la formación académica de los médicos. ¿No? El Instituto Médico Sucre está ubicado en la calle, claro, pues la que sube de San Francisco, ¿no? No está la salteñería del patio. A la salteñería del patio me imagino que eran de todos, porque el que no come salteña del patio es el que no conoce Sucre. ¿No ve? Ahí sí, ahí arriba, la casa que sigue es el Instituto Médico Sucre. ¿Ya? Sigue, lógicamente, ya hoy en día ha dejado, digamos, de ser lo que era, imagínense, en 1911. ¿Cuándo se ha fundado el Instituto Médico Sucre? El 3 de febrero de 1895 se ha fundado. ¿Por qué se llama Instituto Médico Sucre? ¿Por qué crees que se llama Instituto Médico Sucre? ¿Por la ciudad? No, gracias al mariscal Antonio José de Sucre. ¿Cuándo ha nacido su mariscal? Hace nacido el 3 de febrero. Un 3 de febrero ha nacido el mariscal José Antonio Sucre. Y resulta que cuando hubo una segunda en San Francisco, fue herido el mariscal Antonio José de Sucre. Y lo llevaron a esa casa para su atención. En esa casa, porque hoy en día la atención ahí la atendieron, ¿no? Entonces, y ahí nació el Instituto Médico, gracias a Antonio José de Sucre, el 3 de febrero de 1895. Una historia igual que la Facultad de Medicina de ¿no? ¿Qué hacían en el Instituto Médico Sucre? Evidencias, nada de eso, entonces todos iban a Europa a especializarse, ¿no? Volvían de ahí, ¿no? Como el doctor Benigno García, ¿no? Baja, todo eso. Entonces, resulta que ahí se fabricaba hasta la vacuna para la viruela. ¿No? Este doctor, yo voy a decir esto, el hijo,
Manuel Cuellar, hijo, ya, era socio del Instituto Médico Sucre. Entonces él viajó a Chile llevando las vacunas para que Chile nos compraba las vacunas para especialmente la viruela que se sacaba de la leche de la vaca. Y entonces marca, en Bolivia hacían vacunas. ¿Quién hacía las vacunas? Por eso van muy importante. Esa tosa que ustedes ven en el parque, ustedes van a estudiar al parque. La tosa de Eiffel, ¿no ven? Es del Instituto Médico Sucre. Ellos han hecho traer desde París, han hecho copia de la tosa de Eiffel. O sea, tenían mucha influencia, ¿no? Claro. ¿Para qué servía esa torre? Era un observatorio. Esa torre no estaba contada. Si damos cuenta de la historia, yo lo estoy contando también. Estaba en el Instituto Médico Sucre, era un observatorio. ¿No? Y después, bueno, van a regalar a Sucre, pues, ¿no? Van a regalar Pero el Instituto Médico Sucre cuenta también, ¿no? De que llegó el primer equipo de Zeiss-X. No había ningún hospital de Sucre. El Instituto Médico Sucre había hecho el primer equipo de Zeiss-X, conjuntamente Chile y Argentina. Los tres equipos eran los únicos equipos de Zeiss-X que había en ese entonces en Sudamérica. Entonces, si se dan cuenta, a marcar fundamental el Instituto Médico Sucre, alguna vez cuando ustedes, hay noches de museos, no sé cuándo, alguna vez han escuchado, ¿no? En vez de ir al cementerio, vayan a ese amplio, tienen un pequeño museo ahí adentro, y les van a explicar todo lo que les estoy contando, el doctor cierta que así, y es revisado también. Pero ahí está. Entonces no ha sido el Instituto Médico Sucre, ha tenido sus épocas bien importantes en el aporte de la medicina, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Quién va a hacer todo eso? Vacuna, pues. Baja el mismo, mata García, entonces, pero sí que poco nosotros mismos, ayudante del doctor Baja, si ya se le hablaba de biología, primero de la anestesiología. El doctor Hugo Núñez de CIN, 06 de octubre de 1939, cirujano oncólogo, el primer oncólogo. He tenido la primera, era mi profesor de técnica quirúrgica, parece, en Borja, no está, como ustedes, primer año iba a estar, pónganse sus primandiles, todo. Una vez, bueno, vamos a ir a operar. Y nos entraron. Nos han metido, nos entraron. Vamos a operar apéndice. No, yo creo que el cirujano tiene que ser, no, tiene que tener habilidades extraordinarias el cirujano. Yo comparo, ¿no? En ese entonces, yo claro, ¿no? El estudiante no evalúa. No, o sea, tiene que tener ese don de habilidades de estrés. Yo lo que a mí me ha otorgado Dios esas habilidades. Les van a decir, no, todo un capo ese. Fácil la cirugía, ellos se complicaban. Hay cirujanos que se complican la vida operando. En el hospital los internos ya saben, ¿no? ¿Quién va a entrar a operar en el pasillo? Fulano, no, mejor vamos, o sea, 11 de la mañana, ¿a qué hora vamos a salir? A las 2 de la tarde vamos a salir con él, mejor vamos a 3 en nuestra pensión se va a cesar.
5.000 mujeres. ¿Quién va a operar? No, ustedes se van a salir 1 hora y ya estamos operando, nos vamos a entrar con las búsquedas. Ahí me suele, ¿cuándo vamos a operar para eso? Claro, es que la cirugía tiene que ser así, simplificada. Para que vos seas cirujano, yo tengo que hacerte gustar. Alguna vez ya tengo yo colegas, algunos que son cirujanos. Una vez me llama, bueno, doctor, he aprobado la residencia, cirugía. Me voy a inspirar en usted para ser cirujano. ¿Qué mejor premio para un docente, no? Claro, yo no puedo ser egoísta, pues, con mis propios alumnos, con los que deseo formar. ¿No? Me voy a inspirar en usted para ser cirujano. Ahora es estudiante, vive en Buenos Aires, está haciendo un trasplante de pata. Entonces, así uno se inspira en su profesor. Le conocí gordito, no, habilidades tienes que tener, pocas habilidades conocidas. Uno, Freddy Sánchez, Santerices, 1940, 1900, hace la primera. En Sucre, en el hospital gastroenterológico, se ha hecho la primera colecistectomía laparoscópica. Justo un año antes de que yo llegue a la residencia, habían hecho, después ya no hicieron. Sánchez era, yo les digo que en paz descanse, sabía mucho que él hizo en los Estados Unidos la especialidad, ¿no? Atlanta City. Llegó de allá, pero sabía que teoría, sabía la. Tenía esas ganas de innovar. Bueno, llega la cirugía, nace la cirugía laparoscópica en el mundo. Él dice, bueno, tenemos que hacer cirugía laparoscópica en nuestro hospital, ¿no? ¿Ya? Compran su propio equipo, con el doctor Roberto Muñoz López. No había ningún equipo en su creación. Compran su equipo de cirugía laparoscópica, bueno, instalan en el gasto que era privado. Ni siquiera era un pibe, sino que vendía en los Estados Unidos. En los 4 estaría más, empezamos. 4 horas, 5 horas para sacar la vesícula por la laparoscopia. A ver, hoy día tal vez, ahora sí, más habilísimo. Pero hay que darle su lugar a él, ¿no?